Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Hoy les traigo un video lleno de muchísimas cosas. No he estado con ustedes durante un par de días y siempre que me alejo tantito ocurren un montón de cosas con Jikook. Así que vamos a hablar justamente de mucho arte, vamos a también tener momentos muy bonitos para recordar siempre con ellos y vamos a comenzar este video ya porque tenemos mucho para comentar el día de hoy. Así que si les parece bien, seguimos festejando que Jimin llegó a este billón de streamings en Spotify. Nos siguen pidiendo que sigamos apoyando, que sigamos poniendo la música de Jimin, que no hemos terminado todavía por venir, y las artistas también nos lo recuerdan con su arte. Hay que seguir dando amor a Jimin y a su música. Así que eso es parte del mensaje del día de hoy. Como ustedes verán, de veras se han acumulado una cantidad de artes hermosos para ustedes. Recuerden que pueden encontrarlos en nuestra cuenta de X. Búsquennos como @boyswelove2023 para que tengan acceso a todos estos bellos artes, que también muchos se van a nuestra colección, que ya pueden encontrar en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano. Este Hello Jungkook lo van a encontrar mucho sentido más adelante en el video. Seguimos con este reto de arte. Ustedes recordarán, algunas artistas sí le entraron y cada una hizo su versión de esta fotografía con el Jikook. Tenemos este otro, ya lo había sacado yo antes, un video similar. Bueno, pues ahora dice, ¿recuerdan cuando Jungkook básicamente se estaba metiendo con Jimin para lograr su atención y hacer que regresara con él? Y nos lo hicieron todo en esta versión súper bonita, animada, pero a lápiz. Es una cosa bellísima. También ya está disponible en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano. Este arte que Icheri sacó el año pasado para Jimin, que fue súper impresionante porque de un dibujo vamos entrando a otro y otro y otro y otro, y lo hizo con casi todos los miembros de BTS. De hecho, me parece que lo hizo con todos. Y que aquí tenemos también arte Jikook. Esta artista hace unas cosas preciosas. Aquí, por ejemplo, los podemos ver con su bebé perdidos en medio de la selva. Muy bonito arte, se los recomiendo, y que sigan a esta artista también. Pero vean ustedes, ¿recuerdan que ya hemos mostrado esta clase de pasteles que se queman solitos? Recuerdo que lo hicimos con Golden. Me parece que también tuvimos uno así para J-Hope y ahora tenemos uno así para Jimin. Es precioso. Ya me explicaron que lo que se quema en sí es papel de arroz y crea este efecto tan maravilloso. Y recordarán que también hubo un concurso de pasteles para Jimin y me había llamado mucho la atención que no habíamos tenido algo así. Bueno, pues resulta que parece ser que alguien me escuchó porque ya lo tenemos y es una cosa hermosísima de pastel. Y aquí tenemos todo el efecto para ustedes. Aquí sí me tengo que detener un momento porque se me hace hermoso todo esto. Y por supuesto me da mucha felicidad pensar que las fans se dan el tiempo de preparar los pasteles o comprarlos. Este efecto la verdad es que es muy especial, entonces me imagino que no es tan barato. Digo, si tú no lo sabes hacer. También tenemos arte en muñequita del Jikook, el 59 y el 60. Esto es una preciosidad. Recordarán que han estado saliendo todos estos mini videos de BT21 ahora como bebés, y salió este otro más donde ahora los escuchamos reír, porque en el primero estaban Chimi y Cookie, se despertaban llorando y todos los demás seguían dormidos, y ahora los tenemos a todos felices así. La línea de Newborn, que ya les digo está causando sensación, ya están agotadísimos, no lo niego, es adorable. Este que es una comparación justo del video que acabamos de ver. Tan bellos como BT21, pero en la nueva serie de Newborn. Me refiero a la nueva serie de productos, aclaro. Y es que justo el día de hoy nos dan a conocer este episodio basado en el Agusi Tour, el D-Day en Seúl, cuando Yoongi terminó sus primeros conciertos y sabemos que la Magnae Line fue a visitarlo. Entonces tuvimos muchos momentos lindos. A partir de ese video empezaron también a surgir los artes como este. Aquí tenemos a Jungkook, acá tenemos al preciosísimo Park Jimin, mucho más arte de Jimin también basado justo en este momento que nos comparten de Yoongi, que también pues es muy importante, más otra colección de arte que pues puede estar relacionado y no, como este super sexy Jungkook creado por una de nuestras artistas favoritas, Madol, que también hizo lo suyo creando arte de Jimin. Justo en este momento del video que nos están compartiendo vamos a encontrar mucho arte relacionado y momentos bonitos que se pueden como coleccionar. Dice, al terminar el concierto de Yoongi, todos se fueron dejando a Jimin solo. Jimin comentó, Yoongi se fue, los otros chicos, Tae y Jungkook también, todos son tan crueles, se lo dejaban. Perdóname Jimin, pero me dio risa. Nuestro pobre Jimin que se quedó solito.
Ahora, entre las cosas que se comentan que ahorita están hablando muchísimo, es que Yoongi empieza a platicar con Jimin, dice que quiere que cante con él la canción de Tony Montana en el próximo concierto que ya se había anunciado que iba a estar en agosto, pero aquí dice que tienen una plática donde dice que sí, que él ya terminó con su disco. Creo que no nos referimos a música nueva, no quiero hacer aguafiestas, pero creo que se refiere más Jimin a que ya había terminado con toda la promoción de lo que fue el disco Face. Pero bueno, si tengo o no razón, esto solo se va a aclarar con el tiempo, conforme veamos si sale música nueva o no de Jimin. Ahí es donde nos vamos a quitar todas las dudas. Es la manera en cómo Jimin, Tae y Jungkook se divierten y disfrutan mucho del show de Suhyun. Y salió una gran cantidad de arte súper bonita, como este que podemos ver, donde está él con todos sus pequeños, porque ese fue otro momento así súper bonito. Acá tenemos otro preciosísimo arte dedicado a ese instante justo. Entonces, acerca de la posibilidad de que Jimin pudiera sacar música nueva, ahora sí que les repito, eso solo el tiempo nos va a decir si va a ocurrir o no, pero es una nota y pues había que comentarla. Ahora, antes de irnos también tenemos que comentar nuestra cuenta regresiva. ¿Cómo vamos? Pues ya faltan 65 días para el regreso de Jin, 192 para el regreso de Yoongi, 428 para el regreso de Tae y de Nam y 429 para el regreso de Jimin y Jungkook. Ya les decía, vamos a encontrar una gran cantidad de arte petit bien bonita dedicado a este video que nos comparten el día de hoy. Tenemos cosas muy bonitas acá para que también se den una vuelta. Esto es lo que les decía. ¿Se acuerdan del arte que les comenté? Hablaban de que Jungkook parece Hello Kitty. Bueno, pues dice que esto está prácticamente codificado y nos recuerda muchísimo a ese arte que ya les mostré aquí en este video. Hablando acerca del tatuaje de Jimin, en un momento cuando regresa a Yoongi y se los encuentra, por algún motivo extraño Jimin se estaba cambiando, entonces se alcanzó a percibir que no traía playera, pero sobre todo en el espejo detrás de Tae se pudieron ver lo que son sus tatuajes. ¿Para qué les digo quién se dio cuenta de esto? Bueno, ha causado furor en el internet del día de hoy, porque sí, ya los hemos visto, pero verlos así tan al natural, aunque sea en super petit, nos emociona muchísimo. Todo lo que tiene que ver con Jimin siempre nos va a emocionar muchísimo. Jimin se fue a Nueva York a tomar una copa con Jungkook y empezaron los viajes. Tiempo después escuchamos que los habían visto en Jeju. ¿Cuántos lugares visitaría el Jungkook antes de irse juntos al servicio militar? Pues eso lo vamos a averiguar tarde que temprano. Me recuerda siempre la luna y el sol encontrándose, al Jungkook encontrándose. Así que con esto los dejo, nos vemos lo más pronto posible en mi próximo video y hasta entonces les dejo un beso gigante.